Hola, ¿cómo están mainstreams? Bienvenidos al canal, a un nuevo video también. En esta corta serie de videos de clasificación de películas de peor a mejor de cada fase del universo cinematográfico de Marvel, daremos un paseo a medida de que el MCU avanza hacia la fase 5 con una gran cantidad de nuevas películas y programas de televisión para agregar a su historia y tradición. Es hora de volver a visitar las películas de la fase 1. En una época más simple, cuando la mayoría de las películas del MCU podían considerarse independientes, 6 películas captaron la atención y en algunos casos los corazones de los fanáticos de los superhéroes en todas partes, lanzando la expansión de Marvel a un universo más amplio. Ya sea que esté o no de acuerdo con estas clasificaciones, es seguro decir que la MCU ha tenido un gran impacto en la cultura actual. A medida que Marvel continúa creciendo más allá de su tamaño actual, siempre existirá una apreciación por las películas que lo iniciaron todo. Así que comencemos. El Increíble Hulk ciertamente tuvo su mejor oportunidad. La película, sin embargo, carecía del enfoque, el humor y la trama precisa que necesitaba para convertirse en una parte querida del MCU. Tal como está, muchos fanáticos olvidan que la película existe. A primera vista, un nuevo espectador que ingrese al fandom de Marvel no tendría claro si la película es parte del MCU o no. Aunque se creó con una premisa interesante y trágica, El Increíble Hulk es sin embargo la película más olvidable de la fase 1, con un ritmo lento y desequilibrado. Pese a esto, no me parece una mala película en su totalidad. Está como para pasar una tarde de domingo, aunque Edward Norton es sin duda un actor talentoso. El Bruce Banner recasteado de Mark Ruffalo encaja mucho mejor con el personaje durante su posterior reintroducción en Avengers del 2012. Si bien el tono más oscuro y maduro era un concepto interesante sobre el papel, la ejecución tal vez no fue sólida porque la energía la tiene. Bruce Banner como personaje siempre se sintió más plano que desarrollado. Con todo, la película, aunque prometedora, parece ser uno de los pocos pasos en falso del MCU al comienzo de su franquicia, pero no estoy diciendo que esta sea la peor película de Marvel solo por estar en el último puesto. Como en la primera secuela del MCU, Iron Man 2 tuvo la difícil tarea de seguir la película que inició este universo cinematográfico a los corazones de su audiencia, y desafortunadamente la secuela simplemente no funcionó, desde los varios hilos de la historia que cuelgan que no se conectan bien hasta la decepcionante inclusión de un villano insípido y cursi, un problema que afectaría a algunas películas del MCU en el futuro. Iron Man 2 no ofrece nada nuevo para la franquicia, ya que sirvió solo para la presentación de Black Widow de Scarlett Johansson y la idea de que en algún momento tal vez Iron Man se una a la iniciativa Avengers. Aunque la construcción del mundo es ordenada, no contribuye mucho al arco de la historia de Tony Stark. Sin embargo, hay algunos aspectos positivos de la película que la sitúan por encima del Increíble Hulk. Cada vez que aparece Tony en la pantalla, hay diversión, con tantas frases ingeniosas como puedas desear. En general, los aspectos negativos superan a los positivos, pero es alentador ver parte del humor característico de Marvel en plena exhibición, incluso en una película de calidad inferior a su antecesora. La primera entrega de Thor sigue siendo para mí la mejor del personaje, honestamente. También rompe la tendencia de los villanos mediocres del MCU con la presentación de Loki, interpretado por el gran Tom Hiddleston, el dios de las mentiras, quien a pesar de ser indiscutiblemente el villano que debe ser detenido a toda costa, es comprensible, completo y divertido. Thor toca muchos más puntos buenos que incluyen imágenes impresionantes, humor sólido y el comienzo de una de las evoluciones de personajes más interesantes del MCU. Thor pasa de una violencia inmadura e imprudente a un mayor respeto por todas las personas vivas en el universo. Chris Hemsworth retrata bien tanto la inmadurez de Thor como su posterior humildad. La película incluso incorpora personajes menores como Ojo de Halcón. Es cierto que a veces en ciertos momentos la comedia da un paso en falso para la película, pero si lo comparas con Ragnarok o Love and Thunder, creo que la comedia de esta entrega por lo menos no es tan exagerada.
Sin embargo, si se tienen en cuenta lo bueno y lo malo, Thor es una película sólida y divertida a la que volver una y otra vez. Incluso funciona de forma independiente, algo que no siempre se puede decir sobre las películas del MCU en las fases posteriores. Capitán América, el primer Vengador, ciertamente estaba destinado a ser el comienzo de un enorme universo cinematográfico. El título completo de la película es un testimonio de ese hecho, mostrando la confianza del MCU no solo en la creación de la película de Cap, sino en el universo expandido en su conjunto, y el propio Cap se destaca como una figura prominente a lo largo de las fases del MCU. Como independiente, Capitán América funciona extraordinariamente bien, especialmente en la ambición de su narración multigénero, tanto en una historia de origen de superhéroes como una historia de guerra, y su incursión en lo campestre que sorprendentemente mantiene su tono serio. Además, el corazón del héroe de Cap claramente brilla más en su primera entrega, especialmente en las secuencias de entrenamiento del ejército, que son lo más destacado de la película, y de la representación de Chris Evans como el Steve Rogers pequeño pero virtuoso. El primer Vengador claramente establece a Cap como un hombre de justicia y un verdadero patriota, dos características centrales del personaje que se pondrán a prueba en fases posteriores. Como introducción, la primera película del Cap toca todos los botones correctos con muy pocos pasos en falso en el camino. El filántropo, playboy multimillonario favorito del MCU tuvo un comienzo bastante impactante e histórico. Como la primera película del MCU, Iron Man marcó la pauta y el estándar para el resto del MCU y sus muchas fases, mientras que muchas otras historias sobre el origen de los superhéroes se centran en un personaje con un corazón de oro que acepta superpoderes y las responsabilidades que conllevan, como por ejemplo Spider-Man o Capitán América. El alter ego de Iron Man, Tony Stark, comienza la película como un egoísta y playboy inmaduro que aprende del error de sus caminos y convierte su debilidad, su corazón herido, en una fortaleza para corregir los errores del pasado. No es fácil que una película comience con un personaje desagradable y termine con un héroe, pero el guión bien escrito, así como la actuación perfecta de Robert Downey Jr., hacen que la historia funcione, así como el resto de los personajes y sus arcos que también sirven de alguna manera para la historia, con muchas frases ingeniosas, escenas de acción conmovedoras y un protagonista completo. Es difícil superar la primera incorporación del MCU a su primera gran historia. Antes de 2012 no se veía por ninguna parte una exitosa película de superhéroes con personajes preestablecidos, con The Avengers, que trajo sus 4 superhéroes conocidos junto con 2 menos conocidos para luchar contra Loki y salvar el mundo. Las películas futuras intentarían emular la fórmula de los Vengadores en varios niveles de éxito, pero la calidad de la película coloca a los Vengadores en la parte superior de la lista de clasificación de la fase 1 de la MCU. La película fue un éxito bien merecido, completa con una partitura musical adecuada, un CGI bien utilizado en escenas de lucha y muchas oportunidades para que los 4 obstinados protagonistas se enfrenten y finalmente se unan como equipo. El enfoque lúdico de las peleas de Tony Stark y su actitud frívola contrastaron sorprendentemente bien con la personalidad virtuosa de Steve Rogers, mientras que Thor se esforzó por limpiar su desorden familiar y Bruce Banner luchó por contener al monstruo dentro de sí mismo. Incluso la trama secundaria con Black Widow y Hawkeye, todo eso hizo que se convirtiera en un clásico querido entre los fanáticos de los superhéroes. Y así hemos terminado el primer video del ranking de la fase 1 del MCU. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este video, este ranking, ¿estás de acuerdo o no? Deja en los comentarios cuál sería para ti tu orden acerca de peor a mejor de las películas del MCU de la fase 1. Si te ha gustado este video, déjame un buen like, comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos y sigue las redes sociales del canal. Me volverás a escuchar en una próxima edición. Hasta luego.